Hola, soy Javier Maturana. En esta ocasión hablaremos de las caricaturas, de su impacto social y la preferencia de los jóvenes. En este documental nos enfocaremos sobre las caricaturas del siglo pasado. Las caricaturas te transportan a un lugar mágico, te arrancan una sonrisa y te hacen olvidar un mal rato. Seguramente ahora estarás recordando alguna caricatura que veías desde la infancia. Una caricatura es un dibujo que exagera o distorsiona la apariencia física de una persona u ocasiones específicas, pero con apariencias reconocibles para que la sociedad pueda identificarlas con mayor facilidad. ¿Cómo era la animación en los años 30? En 1937, Walt Disney cambió para siempre el mundo de la animación, con el lanzamiento de la película Blancanieves y los Siete Enanitos. Sin embargo, de la historia de los dibujos animados se remonta a los finales del siglo XIX y tuvo varias metamorfosis en las primeras décadas del siglo XX. Con la llegada de los primeros personajes mundialmente famosos como Félix el Gato, a Betty Boo, pasando por Looney Tunes, a los primeros trabajos de Disney de la era de pre-Blancanieves. Los personajes más importantes de Disney siempre han sido Mickey Mouse y Pluto. Desde su nacimiento de Mickey, por ejemplo, en 1929 y de Pluto en 1930. Pluto debe su nombre al planeta Plutón, encontrado en el mismo año de 1930 en su nacimiento. Como un dato curioso, la primera imagen que se transmitió en la televisión fue el gato Félix en 1929. El gato Félix apareció por primera vez en el cine mudo en 1919. Era tan importante como Chaplin. Gertie fue el primer dinosaurio en aparecer y moverse en la pantalla del cine en el año 1914. En 1886, el cineasta británico J. Stuart Blackton fue enviado como reportero del New York Evening World a entrevistar a Thomas Edison y hablar acerca de su último invento, por aquella fecha un proyector de cine llamado Vitascopio. La entrevista la realizaron en la cabaña estudio de Edison, donde el inventor grabó a Blackton haciendo dibujos sobre una pizarra. En esta grabación Blackton dibuja una cara con varios elementos y luego borra y cambia algunos, haciendo que parezca que el dibujo ha reaccionado. Se trata de una simple secuencia stop motion, que aunque no está considerada como una animación en sí, fue la primera en la que se empezaron a ver las posibilidades de esta técnica. El dibujante y animador francés Émile Cohl está considerado como uno de los padres de los dibujos animados. Su leyenda cuenta que en 1907, a los 50 años, se encontró el póster de una película que estaba evidentemente sacado de uno de sus cómics. Tras hablar con el dueño del estudio, fue contratado como guionista y así empezó a involucrarse cada vez más en el mundo del cine. En 1908, Colt creó Fantasmagoria, que es considerada la primera película totalmente animada que se hizo en la historia. La animación era bastante rudimentaria y el tipo de dibujo que se utilizaba también. Utilizó unas 300 ilustraciones, las cuales fue poniendo encima de un cristal iluminado. Lo más interesante de todo es que los dibujos parecían dibujos encima de una pizarra, aunque esto no era más que una ilusión producida, utilizando los negativos de los dibujos. El historietista estadounidense Winsor McCay es uno de los hombres más importantes de la historia del cómics. Con su clásico, en 1891 participó en una película muda llamada Little Nick, en la que se incluye un fragmento de pura animación. En 1914, y después de visitar un museo, McKay se apostó una escena a que podía hacer que los dinosaurios vivieran de nuevo. Lo hizo con una animación compuesta por 10.000 dibujos hechos a mano, en los que estuvo trabajando durante 6 meses. El resultado fue el guión de Gertie, el dinosaurio, una película que fue la primera en mezclar imágenes reales con animación. En 1920, Otto Messmer y el estudio Sullivan crearon el personaje de Félix el Gato, un personaje del propio estudio, por lo que la audiencia esperaba varios capítulos. Esto a su vez le daba a Messmer y sus compañeros la posibilidad de explorar el personaje y mejorar la animación. Aunque había pasado relativamente pocamente tiempo desde que se empezó a realizar experimentos con animaciones, Félix demostró lo rápido que estaba avanzando. Además, este personaje se convirtió en el primer dibujo animado que produjo Merchant Down, y el estudio Buck Sullivan se hizo oro con él. Lamentablemente, en aquella época, el crédito del personaje se lo llevaba todo el estudio, por lo que su creador siguió ganando su salario normal, aunque el estudio ganara millones. En 1922 se fundó la empresa Lynx Overgreen,
dedicada a realizar cortometrajes animados basados en cuentos populares. Sus fundadores, Walt Disney y Ewan Griffin, acababan de cerrar un poco antes un estudio llamado iWorld Disney Commercial Artists, por lo que el primer trabajo de su nueva empresa se lanzó en 1923 con el título de Alice Wonderland. Era una sencilla mezcla de imagen real y animación, insertando textos entre medio para cortar la historia. Sin embargo, era solo el inicio de un mito de Walt Disney, que empezó a considerarse en 1928 con la mítica Steamboat Willie, la tercera entrega de un nuevo personaje que acababa de crear, Mickey Mouse. Con un Disney que empezaba a coger fuerza y acentuaba los personajes reconocibles y con personalidad, otros creadores empezaron a seguir sus pasos. En 1930, Max Fleischer lanza otro capítulo de dibujos animados en el que aparecía por primera vez un personaje llamado Betty Boop. En él podemos ver la evolución del sector, con unos dibujos que ahora tienen voces y música. Este capítulo y los que siguieron en la saga de Betty Boop los años siguientes, como Snow White de 1933, eran un buen ejemplo de cómo eran los dibujos animados pre-Disney. Con una animación bonita y alegre que no se preocupaba de ser realista. Todos los personajes se estaban moviendo de manera continua y sus gestos eran exagerados y graciosos. También, en 1933, Max Fleischer creaba un nuevo personaje y lo hacía dentro de la saga de Betty Boop, y con él la presencia de su popular fémina. Pero el protagonista era un recién creado marinero llamado Popeye. Y en su primera aparición en escena, Popeye venía acompañado de Olivia y Brutus. En 1930, dos ex-Disney llamados Hugh Harman y Rudolph Ising emitieron el primer capítulo de una nueva saga de dibujos animados que llamaron Looney Tunes, que estaba protagonizada por un personaje llamado Bosco, que aunque no pudo igualar la popularidad de Mickey Mouse o de Betty Boop, fue muy conocido en aquella época. En 1933, otra vez, se abrieron los estudios Lions Lionsgate Productions, donde se dio continuidad a los Looney Tunes y a su saga humana Merrie Melodies. Esta segunda saga creó en 1935 al personaje de Puerco Porky. En un capítulo de este personaje titulado Porky's Hare Hunt y dirigido por Ben Bugs Hardwick, en 1938 se incluyó por primera vez a otro de los personajes que cambiarían todo, Bugs Bunny. Esta década de los años 30 está considerada como una era dorada de la animación estadounidense, ya que, como hemos visto, en ella nacieron algunos de los personajes míticos que siguen estando presentes en nuestros días. Además, fue la década en la que Walt Disney dio ese salto cualitativo con el que cambió para siempre el mundo de la animación. Lo hizo en 1937 con el que está considerado el primer largometraje animado, el de Blancanieves y los 7 enanitos. La película no solo es la culminación de una década de avances de la animación, sino que se atrevió a introducir un enorme realismo lejos de las exageraciones en los movimientos del resto de dibujos de la época. ¿Usted sabe qué es una caricatura? Sí, lo sé. ¿Y ha tenido la oportunidad de verlas? Cuando era niño sí las veía. ¿Y puede mencionar alguna que veía? Me acuerdo de Thundercats, de los Halcones Galácticos, Mazinger Z. ¿Y más o menos cuánto lo dejó de ver? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque tenía. Cuando acabé la secundaria, pues, había sido año 97, puede ser antes. Bueno, sería todo, muchas gracias. Hasta la hora. Bueno, estamos con el compañero Alexis Noriega. Alexis, ¿sabes qué es una caricatura? Bueno, tengo la idea vaga de que es como una animación. Sí, exacto, bueno, sí. ¿Y cuáles veías tú? Bueno, yo de chiquito veía más Danny Phantom, Pokémon, Los Caballeros del Zodiaco, cosas así. ¿Lo sigues viendo o lo dejaste? Pues ya no. Ya no. Bueno, ¿y tú siempre tuviste acceso a las caricaturas? ¿Pudiste verlas? Sí,
Bueno, eso sería todo, Luis, gracias.